Toda la información parlamentaria la tenemos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando lo que es una semana en la cual en comisiones se avanzó un poco en algunos proyectos, se avanzó en comisiones respecto al tratamiento de algunas iniciativas con la intención de llegar al recinto, esas resoluciones, esos acuerdos políticos alcanzados en las comisiones sobre algunos temas puntuales, con consenso llegar al recinto la próxima semana. Es lo que aspira el oficialismo, es la conversación que lleva adelante con los diferentes bloques de la oposición y es también lo que quieren las autoridades de esta Cámara de Diputados de la Nación, que la próxima semana haya una sesión especial en la Cámara Baja para avanzar con los diferentes proyectos que ya están consensuados y también ir viendo qué es lo que va a ocurrir con otros temas. Decimos, en algunos casos se avanzó un poco más, hablamos puntualmente del proyecto de ley de humedales, veremos qué ocurre la próxima semana. Lo cierto es que los tiempos se van acortando en el Congreso Nacional. El 30 de noviembre finaliza el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la República Argentina. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Vamos a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Hola, Fer, ¿cómo muy bien, muy bien. Cerrando una semana que no fue de tanta actividad en comisiones, exacto, pero me parece que con más certezas que actividad en realidad. O certeza de, bueno, en definitiva es Argentina, tampoco las certezas son siempre certeras. Me refiero puntualmente al tema de las PASO, que bueno, pasa una semana y que no haya llegado el proyecto ya, que no haya sido convocada las comisiones para comenzar a discutirlo, y por ciertas afirmaciones de algunos actores del Congreso de la Nación, da la sensación de que está difícil como para que se pueda avanzar con ese tema. Y la otra certeza me parece que es la cuestión de humedales, que si bien está la convicción de firmar el dictamen la próxima semana, me parece que la certeza es que está muy difícil para su tratamiento en el recinto. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a ir ocurriendo en la Cámara de Diputados de la Nación. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Hola, Fer, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, tenemos creo por delante empezamos ya, ¿no?, el último mes del periodo ordinario y me parece que en estas 2 próximas semanas vamos a ver bastante actividad de comisión con algunos proyectos quizás que no tienen grandes títulos, pero sí se va a buscar el dictamen para que estén listos para ir al recinto. Se habla de sesiones de consenso, veremos si hay una, si hay 2, qué pasa. Y bueno, con varios temas. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los diputados nacionales. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Diputado Pablo Torello, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, buenas tardes. ¿Cómo están los de la mesa? Muy bien. Bueno, acá estamos con Melissa, con José. Estamos señalando, usted nos dirá... Hola Melissa, hola José. Usted nos dirá a ver qué información tiene, que la idea del oficialismo, de las autoridades de la Cámara, están conversando con la oposición para ver si hay una sesión con temas consensuados la próxima semana, el próximo día miércoles. ¿Qué información tiene, diputado? Casi la misma que ustedes. La idea es una sesión de temas consensuados, pero la verdad que no tenemos confirmación aún. Hay temas que... No le puedo decir mucho más que eso porque ni siquiera tenemos los temas, pero sí serían como el título sería ¿habría sesión? Claro. Pero no está confirmada, no se ha llegado la citación, no llegó nada. Y son temas consensuados. ¿Hay temas que le interesan al bloque del PRO particularmente tratar en este último mes de periodo de sesiones ordinarias que tiene el Congreso? Bueno, en realidad tenemos como bloque siempre tenemos presentados proyectos y hay algunos de ellos que no, pero por ejemplo nosotros queremos tratar ley de alquileres y no estamos pudiendo tratar de ley de alquileres.
Eso es uno de los problemas que tenemos. Por lo tanto, eso a veces traba un poco todas las negociaciones porque se dice que no uno, se dice que no el otro. Nosotros queremos tratar ley de alquileres. Y lo mismo nos pasa por ahí en algunas comisiones que no estamos teniendo la posibilidad de llamar porque estamos ocupados con otras cosas, como es el caso de la Comisión de Agricultura, que nosotros queríamos tratar título de crédito agropecuario, queremos tratar la ley de fomento agroindustrial, todo eso, y estamos ocupados con humedales, estamos ocupados con el presupuesto. Bueno, el presupuesto es bastante razonable, ¿no? Eso frena todo. Pero la realidad que todavía sigo sin entender por qué insisten con una ley de humedales, donde hay un proyecto aparentemente del diputado Grosso modificado, el cual yo por lo menos no he accedido, y quieren sacarlo en una sesión de vuelta. La realidad que esto de llevarse por delante a todo el mundo en las comisiones, a mí no me gusta. De hecho, estuve hablando con algunos actores del Frente de Todos al respecto en privado. Y la verdad que sí, una ley de humedales para mí hay que discutir mucho, porque son las tres patas, la social, la ambiental y la económica. Y acá, desde mi punto de vista, que también es válido el del diputado Grosso, se está viendo nada más que la ambiental. Ese ambiental a Argentina le hace un daño enorme. Y ellos no lo están evaluando porque como tienen no sé cuántas fundaciones y agrupaciones ambientalistas atrás, que son todas citadinas, porque el grave problema que dicen ellos siempre es que dicen el agronegocio. ¿Y qué es el agronegocio? No tienen ni idea qué es el agronegocio. Y es por los countries, pero los countries se hacen en las ciudades, no se hacen en el campo. Entonces, la definición de humedal nuestro es totalmente diferente a la definición de humedal de ellos, sacando que la hayan modificado. Y eso pasa de ser 65 millones de hectáreas a 27 millones de hectáreas. Cuando nosotros podemos demostrar perfectamente bien que casi 40 millones de hectáreas, de hecho, el INTA, que nadie va a poder decir que el INTA no es un instituto reconocido, valorado y serio, hizo una presentación hace cosa de 20, 25 días también, donde dijo que para el INTA, y el INTA tiene agencias de extensión en todo el país, desde el sur hasta el norte, etcétera, y habla de un 9% de la superficie del país. O sea, estamos hablando de unas 25 millones de hectáreas, 26. El proyecto del oficialismo está hablando de 60, 65 millones de hectáreas. Y no se puede sacar una ley así a los empujones, y está bien. Uno me podrán decir que hace 10 años que está en tratamiento, pero los diputados somos nuevos. Y le voy a contar una cosa, que uno de los con los cuales yo hablaba del Frente de Todos, yo soy diputado hace 7 años. Nunca pasó esa ley, vino a la Comisión de Agricultura. Y es una comisión que es más que obvio que tiene que tener injerencia y tiene que tener participación en la decisión. Y nos llamaron recién ahora y ya quieren sacar la ley. Yo lo que propuse, y lo voy a seguir proponiendo, es quieren sacar una ley como la gente, sin pelea, sin nada, porque la verdad que las leyes que salen por 2 votos, 3 votos, para mí no sirven. Pero si quieren sacar una ley como la gente, para mí lo que hay que hacer es tener el compromiso de que va a salir el año que viene, pero trabajar. No ahora. Si sale ahora, sí. Diputado, sí, ya que mencionó el tema, además usted forma parte de las 3 comisiones justamente que lo tratan al proyecto. Bueno, ya su postura está bien clara, pero ¿cómo ve que la semana que viene se pueda avanzar con el dictamen? ¿Cómo ve la posición que va a tomar Juntos por el Cambio? Porque en esta reunión pasada se ausentó, alegando cuestiones reglamentarias, y eso generó varias acusaciones, ¿no?, por parte del oficialismo durante toda la reunión. Pero la reunión de la semana que viene, que se anunció que se va a hacer, ¿van a adoptar la misma postura? ¿Se van a ausentar? Por supuesto que no. A ver, nosotros nos fuimos porque nos dijeron que seguía la reunión como cuarto intermedio, y eso no es cierto. Entonces, si nosotros vamos a ser partícipes de algo que no es real, de hecho, fíjese que teóricamente la reunión que suspendieron todos los jefes de bloque, los presidentes de bloque, ¿se acuerda? Sí. Iba a ser un jueves, que el miércoles se suspendió todo a pedido de los gobernadores. ¿Cuántos gobernadores fueron a hablar? No, bueno, se dijo que los citaron y no vinieron.
en 3 Pero por oportunidades. eso le digo, no tienen ningún interés y normalmente son gobernadores del partido oficialista. Entonces quieren sacar una ley llevándose por delante hasta los propios. Eso es lo que quiero decir. No tiene sentido sacar una ley que esté en contra de todos, porque la verdad que yo soy un convencido de que hay que tener una ley de humedales. Hay que tenerla. Yo también estoy convencido de que las leyes que tenemos sobran porque no se cumple ninguna. La ley de manejo del fuego, la de quemas controladas, todo eso, porque además esto está muy pegado con el tema del fuego. No tiene nada que ver los humedales con el fuego. No tiene absolutamente nada que ver. Y si no, vaya a Córdoba, como se está prendiendo fuego Córdoba, y en Córdoba no hay humedales. Son muy poquititos los humedales que hay en Córdoba. Entonces, la verdad que cuando nosotros queremos quedar bien con parte de la población, porque yo no digo de que no hay que tenerla en cuenta, de que no hay que discutir, pero yo te garantizo que es una mínima parte de la población la que quiere esto. Lo que pasa es que es ruidosa y está bancada por el norte. Sí, consultarle también qué responde a, por ejemplo, no solo el oficialismo habló en contra, sino la diputada Graciela Camaño fue una de las más enfáticas en criticar la posición del interbloque y dijo que cuando Juntos por el Cambio tiene internas, recurre a una estrategia de ponerse en todo en contra, entonces. O sea, lo que alegó es que en Juntos por el Cambio también hay internas porque hay quienes quieren que salga la ley. ¿Y cuáles son las internas si no fue nadie? No, bueno, me parece que está haciendo una lectura errónea la señora. Pere, usted se metió, ahora baile. La que está haciendo un análisis o una evaluación errónea es la señora Camaño, porque la realidad es que ayer no fue nadie. Así que no sé dónde están. No, fueron 3 diputadas, pero fueron 3 diputadas, pero por eso mismo yo le pregunto. Fueron como presidente de bloque a bancarla, ¿por qué no fui? Nada más. Bueno, pero por eso le pregunto si la posición... Carrizo, fue la diputada Carrizo. Sí. ¿Cómo? No, le pregunto si la posición... usted hoy, ¿eh? Yo soy el peleador. No, bueno, también puedo ser yo. No, bueno, hay diputados que han impulsado un dictamen unificado, por eso le pregunto si algunos de ellos... Yo soy firmante. Claro, sí. Yo soy firmante, es unificado, justamente. No sí. sé dónde está viendo la diputada Camaño, que hay una interna de Juntos por el Cambio cuando todos firmamos el mismo dictamen. Por lo menos reconózcame eso, porque si no yo ya me vuelvo loco. Ya bastante tenemos con lo del Frente de Todos. Porque si usted quiere buscar interna, búsquela en el Frente de Todos, no en Juntos por el Cambio. No, nosotros somos bastante prolijitos. La busca Camaño en todo caso. Pero una consulta. Ahora, vamos por parte. Ustedes a la reunión del jueves que viene van a ir, porque ya no es cuarto intermedio, ya es un plenario que convocan. ¿Ustedes van a ir o...? Es una citación de plenario, sí señor. A esa van a ir. Cuando digan, vamos a firmar el dictamen, ¿qué es lo que pasa en ese caso? O sea, por el lado de por ejemplo, Agricultura. Agricultura se va a oponer a firmar ya el debate. ¿Cómo sigue en ese caso? ¿Por qué Agricultura se va a oponer? No, digo, no se va a poner. Va a firmar otro dictamen. Nosotros tenemos un dictamen. Bien. Nosotros tenemos un dictamen nuestro unificado, que veremos si lo presentamos o no lo presentamos, depende de lo que veamos en el de Grosso, que para mí es un misterio todavía. Yo no lo he visto. Claro. Entonces, la verdad que nosotros vamos a ir, vamos a hacer todo. Ahora, no tiene tanta importancia que nosotros vayamos o no vayamos, porque después va a aparecer todos los gobernadores que no quieren que no quisieron ir a hablar porque aparentemente no los conforma las modificaciones que le ha puesto el dictamen del oficialismo, parece que no son suficientes, por eso supongo que no habrán ido, pero ya es un tema de meterme en la interna de ellos, ¿no? Yo no me meto en la interna nuestra. Yo creo que el proyecto que yo leí del oficialismo original es malísimo y es absolutamente restrictivo de todo y le va a hacer un enorme daño a la Argentina en aras de quedar bien con un mínimo sector de la población que está pidiendo una ley de humedales así de restrictiva, nada más. Eso es lo que nosotros decimos, por eso nosotros estamos dispuestos a charlar y debatir, pero tenemos que darle tiempo, y la voluntad del oficialismo es no darnos nada de tiempo, porque de hecho nos habían prometido que íbamos a traer al plenario de comisiones
a la parte de la producción, a los gobernadores, a la minería y a todos, y nos dijeron nosotros en plenario no, llamen ustedes como agricultura y chau. Y esa actitud nos muestra de los pintas de cuerpo entero. Entonces, la verdad, eso es lo que estamos haciendo. Y la cantidad de barbaridades que dijeron el otro día en la comisión, yo la vi toda también, tiene que ver con parte de la impotencia de conversar, porque yo no tengo ningún problema en seguir discutiendo una buena ley de humedales. El problema es que no quieren aceptar que la ley de humedales que están empujando ellos no es buena, es mala, o por lo menos es absolutamente mejorable. Pablo, parecería que los gobernadores estarían más cerca del proyecto que ustedes están trabajando que el que está trabajando Leonardo Grosso. No lo sé, la verdad que el nuestro es mucho menos restrictivo, le da muchísima más participación a las provincias y sujeta un poco a la nación, que en el proyecto del oficialismo tiene mucho más injerencia en nación, sobre potestades de la provincia. Por eso nosotros creemos que no tiene que ser así. Los que conocen el territorio, los que suponen que tienen que cuidar a sus provincias, ¿por qué ese centralismo? ¿Por qué ese unitarismo donde el Estado nacional es el que tiene que velar y es el que le dice a las provincias cómo tienen que hacerlo, cómo no tienen que hacerlo? A mí me parece que no es así. Por eso yo siempre protesto y discuto justamente con los míos que nosotros los diputados somos representantes del pueblo, no somos representantes de las provincias. Y muchas veces trabajamos como si fuéramos senadores defendiendo las provincias. Nosotros tenemos que defender el conjunto de la sociedad. No a una provincia con una cosa o a otra provincia con la otra. Tenemos que defender a la gente. Y después en Senado que defiendan las provincias. El proyecto de a mí no me parece eso, me parece que no está bien. El proyecto de ustedes, cuando habla del proyecto de ustedes, habla del de Vara. No, es uno consensuado con el de Jimena García, Maximiliano Ferraro y Jorge Vara. Es uno consensuado entre todos, entre las tres posiciones que teníamos. Fíjese qué interna que hubo. Nos pusimos de acuerdo en una cosa absolutamente sensible y cara para muchos de nosotros. A unos por producción, otros por ambientalistas. Y bueno, y obviamente uno de los temas más importantes es la cantidad de gente que vive en y de los humedales. Diputado, ¿qué cree que podrá suceder este mes? ¿Cómo ve la posibilidad de que se debata la cuestión electoral? Si bien hay interna en el oficialismo y distintas posiciones, hoy también se espera a ver si va a hacer referencia sobre el tema la vicepresidenta Cristina Kirchner. Sabemos que ustedes están en contra de que se avance con la anulación de las PASO, pero ¿qué puede saber usted de ahí de los pasillos? ¿Qué puede contarnos? ¿Hay clima como para dar un debate de cambio electoral? ¿Para cuándo? Para el año que viene. El debate electoral yo lo doy. Yo lo doy. Para el 2025 sí, para el 2023 no. Para el 2023 es salir a demoler instituciones. Es una vez más decir que la Argentina, si no le conviene la ley, se las borra. Es un disparate absoluto. Es un absoluto disparate, ya sea en lo electoral o en lo económico. Nosotros no podemos estar cambiando de regla de juego de acuerdo al humor del kirchnerismo. El kirchnerismo no le gusta a los jueces, reforma judicial. No le gusta los medios, reforma de medios. No le gusta la justicia electoral o el sistema electoral, vamos a anular esto, ahora ponemos esto, ahora sacamos aquello. No se puede vivir así. No se puede vivir así. Entonces, es absolutamente dañino, nocivo para la Argentina. Y de cara a 2020. Y eso tienen que entenderlo. Y la verdad que no han avanzado porque no tienen los votos, indudablemente, porque si no, ya conociendo a esta gente, ya nos hubieran pasado a la sala de ejecución. ¿Y de cara a 2025 cree que habría que dar una discusión sobre cómo funcionaron las PASO? No, a mí me gustaría dejar las PASO, pero con boleta única papel. Con eso bajamos a la mitad el costo. De hecho, el argumento económico a mí no me sirve si el gobierno le acaba de dar en el presupuesto 87.000 millones de pesos al gremio de los camioneros y las PASO cuestan 55.000 en caso de que haya balotaje. Si no hay balotaje, cuestan 44.000. O sea, la mitad. Entonces, la verdad que el argumento económico no sirve. No es muy razonable. Por lo menos para mí, a mí no me convence, ¿no?
Pablo, ¿cómo quedó el interbloque de Juntos por el Cambio después de lo que fue el debate sobre el proyecto de ley de presupuesto, que tuvo posturas disímiles, dispares entre los diferentes bloques, el PRO, la coalición cívica, el radicalismo y otros bloques que integran el interbloque de Juntos por el Cambio? ¿Se dio algún debate interno? No, se da bien, o sea, nosotros somos un frente diverso, con diferentes pensamientos, y eso lo ven en nuestras votaciones. Nosotros son pocas las veces que votamos monolíticamente. Siempre hay disidencias, votos en contra, abstenciones, votos a favor, y nuestras diferencias las sacamos hacia adentro. Pero nosotros seguimos juntos y seguimos fuertes. Pero a mí me parece que eso es creo que es un valor, ¿no es? A veces lo hacen presentar, ¿por qué votaron partidos o diferentes, qué sé yo? Bueno, porque cada parte vota como le parece. De hecho, dentro del mismo bloque hemos votado muchas veces diferentes. Pero eso no nos, al contrario, eso nos genera a lo mejor un debate interno que todavía nos fortalece más. No es que nosotros estamos como los perritos cuando nos van a dar de comer y dicen ahora y vamos todos a comer. La verdad que no es así. Nosotros discutimos, ponemos esto, ponemos el otro, nos parece esto, nos parece el otro. Cuando hay acuerdo, cuando no hay acuerdo, no hay acuerdo. Pero eso no nos rompe el bloque, no nos molesta para nada, al contrario. Yo me he hecho grandes amigos en el radicalismo, que ya no están ahora, pero en los primeros 4 años me hice muy amigo discutiendo con ellos por diferentes posiciones. Y a mí me parece que es una fortaleza eso, que está bueno. Bueno, ¿y cómo está repercutiendo en el seno del bloque del PRO esta pelea, esta discusión, estas diferencias que hay entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta? Son de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Yo me llevo bárbaro con, por ejemplo, Omar de Marchi, que es el armador de toda la provincia del interior de Córdoba. Me llevo bárbaro, voy a comer con él. Son diferencias de ellos. No son diferencias nuestras, y se lo digo acá. Con lo cual no estoy de acuerdo tampoco que hagan esas diferencias públicas. A mí no me gusta. Pero bueno, es lo que hay, son ellos, tenemos que hacer cargo. Pero no, abajo estamos, digamos, en la segunda, tercera línea, estamos muy bien. No tenemos ningún problema. Schiavone, Baldassi, yo me siento al lado de Baldassi en el recinto y él está trabajando para Horacio, yo estoy trabajando para Pato y seguimos nuestra relación exactamente igual. Me parece que es de ser un poco maduro. Somos todos del PRO, yo lo digo siempre, somos todos del PRO y lo importante es el PRO, es como un club de fútbol. Yo soy de River y si yo tuviera un amigo mío que quiere ser presidente y otro que quiere ser presidente también, no hay problema, compitamos, pero después somos todos de River. Así que cuando se dilucide esto, somos todos de River. De hecho, hoy estuve acá en Chivilcoy, cuando venía para acá, estuve con Santilli, que es el candidato a la provincia de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta. El mío es Iguacel. Pero eso no quiere decir que yo no vaya a dar una mano para que el PRO y Juntos por el Cambio gane la provincia de Buenos Aires. Yo tengo que ir a trabajar. ¿Cómo me voy a meter en la casa porque va uno, no va? No existe eso. No es lógico, para mí, por lo menos. Mencionó, diputado, los candidatos a Santilli, a Iguacel, está Ritondo también anotado. Y hoy... Joaquín de la Torre. Sí, también. Grindetti. Bueno, tiene bastante. Hoy se lanza como precandidato un diputado de otro espacio, que es José Luis Espert. Sí, pero cuando lo consultaron hoy en radio y también la semana pasada estuvo acá hablando en DTV con nosotros, dijo que él no tendría inconveniente en sumarse a una interna, porque si no va a tener boleta corta, ¿no? Con Horacio Rodríguez Larreta o con Patricia Bullrich. ¿Ustedes cómo lo ven de poder incorporarlo también? Vení, bárbaro. A mí me parece muy bien. Que venga, engordemos el espacio. Nosotros necesitamos ganarle al kirchnerismo. Y mientras más gente que venga a trabajar y que tenga ideas, porque a mí me gustan también las ideas liberales, a mí me parece buenísimo. Bienvenido José Luis. Está muy bien. Diputado, lo traigo de nuevo al Congreso por el tema de a la Comisión de Agricultura. Ustedes tienen un proyecto de agrobioindustria
que según nos decían está listo para salir el dictamen, pero se había atrasado con el tema del presupuesto y con el tema de humedales, justamente se había postergado ese tratamiento. ¿Esto augura que vuelva a postergarse todo este ruido que le ha puesto al tema la cuestión de humedales? ¿Se va a volver a postergar? ¿Qué se habla de la posibilidad de que vaya a salir el dictamen en lo inmediato? Justamente esta semana pasada estuvimos charlando con el presidente de la comisión, Ricardo Burgalde, justamente ese tema. De hecho, hoy sacó un comunicado del Consejo Agroindustrial, que es el impulsor en el Congreso de eso, independientemente de que lo haya tomado el Ejecutivo. Es un proyecto que está cortado a la mitad, pero el Consejo Agroindustrial siguió adelante con ese proyecto. Ese es un proyecto por la mitad. Le faltan todos los incentivos a la producción, porque los encabezados de ese proyecto, que habla de no sé cuántos miles de millones de exportaciones, más no sé cuántos miles de puestos de trabajo, si yo no produzco más trigo, más maíz, más girasol, más maní, más manzana, más pera, más limón, más hierbas, más té, más todo, no hay nada que producir. Entonces yo siempre digo, y lo digo siempre, que es una ley chiquita, pues es una ley para las inversiones. Y si no hay un alivio impositivo para la producción, no va a haber más producción, por lo tanto no va a haber inversión porque no hay renta, y si no hay inversión, esta ley es una ley para la gente que invierte. Amortización acelerada, usar los fertilizantes y las semillas como descuento de ganancias también en una proporción de 1,5 a 1, etcétera, 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 que es muy lindo, pero si invierto. Pero si yo no tengo rentabilidad, no invierto. Y va a ser un fracaso, además, ni hablar, en esto no tienen la culpa por este año, que es una seca enorme la que estamos teniendo en la zona más productiva de la Argentina, que está afectando a toda la zona núcleo, y lo vamos a ver ya de 23 millones de toneladas, 22 que tuvimos el año pasado de trigo, ya están hablando de 12, porque todavía no están evaluados los daños, no solamente de la sequía, sino de las heladas, que hasta antes de ayer tuvimos una helada, creo que el 1 de noviembre o el 31 de diciembre. Así que seguimos con muchos problemas climáticos y sigue sin llover. O sea que ya tenemos todo el maíz de primera, que ya no se sembró, que es el que más rinde, por lo tanto ya estamos teniendo mermas de rendimiento. No llueve, no se están recargando los perfiles, por lo tanto ese maíz de segunda, que se empieza a sembrar ahora el 20 de noviembre, 25 de noviembre, si no llueve abundantemente, que no hay pronósticos de que eso pase, probablemente se postergue, entonces va a ir casi toda la superficie a soja, pero también ya perdimos la fecha óptima de siembra de soja, que es entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, hemos perdido ya la mayor parte, que no se ha sembrado, por lo tanto ya también tenemos menos potencial de rendimiento, que en el caso de la soja, si llueve bien en diciembre, puede ser compensada con aumento de área de siembra. Pero que nos estamos metiendo en un problema enorme climático hacia adelante y que el campo tenga problemas climáticos, se va a ver también el año que viene en un contexto de caos económico absoluto como el que tenemos hoy, ni le cuento, lamentablemente. Y Pablo, ¿qué medidas habría que adoptar? Digo, por un lado se puede declarar, como se hicieron en otras oportunidades, la emergencia en las zonas más afectadas, pero ¿alcanza? No, la emergencia, usted calcule que nosotros quisimos hacer, le pedimos a Domínguez que actualice el monto de... ¿Usted sabe cuánto era el monto para la emergencia agropecuaria que tiene el Ministerio? Que tenía, bueno, ahora Secretaría. ¿Sabe cuánto es? No, a ver. 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. 3 millones de dólares. Es ridículo. Esa es la importancia que se le da. Esa es la importancia que se le da. Y el daño que está haciendo la sequía no lo cubre con nada. No hay manera de cubrir el daño con la sequía. Usted calcule que nomás ya se perdieron, no sé, por decirle algo, 10 millones de toneladas de trigo. 10 millones de toneladas de trigo al valor FOB son 4.000 millones de dólares. Pablo, ya está. Sí, y todo el trabajo y la actividad derivada de eso. Sí, claro. Pablo, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan buen fin de semana, que anden bien. Gracias. Pablo Torello, diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires, integrantes del bloque de Juntos por el Cambio. Vamos a escuchar a la diputada Bachey, que habló sobre unas iniciativas que avanzan en las comisiones respectivas y después vamos a comentar este tema.
Estuvimos, gracias a Dios, con este dictamen favorable, donde nos pudimos poner de acuerdo, y eso hay que festejarlo y celebrarlo, ¿no? Tal cual. En esta sociedad con tantas grietas, buscar puntos de encuentro es fundamental y nos hace avanzar como sociedad. Realmente esto ha sido un pedido de hace 20 años que la asociación... 20 años. Sí, Bien, que ¿Te referís al reconocimiento de la lengua de señas? lengua de señas, claro. sí, que vienen ellos solicitando Sí, y un claro. pedido desde la sociedad hacia la legislación, y bueno, y realmente pudimos lograr este consenso. Yo me sumé hace muy reciente porque yo asumí el 7 de diciembre, ya estaba como todo muy elaborado, muy trabajado, pero bueno, feliz de ser partecita, aunque sea de este último tramo. Si usted me permite, querido marplatense, la remera de la diputada, ¿qué dice? Yo incluyo. Y además este es el lenguaje Brian. Claro. ¿Por qué? Porque ayer hubo un congreso iberoamericano en la Universidad Nacional Tecnológica de educación, de inclusión en la educación. Entonces mostraban en ese congreso la capacidad, digamos, el andamiaje técnico que hay para que las personas con discapacidad puedan acceder y cada vez estar más inclusivos. Me encantó. Y cuando pasé por ese stand vi esta remera y justo estaba invitada acá, digo, bueno, está de tren. Además de predicar, hay que hacer, hay que enrolarse. Y además vieron algo, ¿me permite, estimado? ¿Puede hacer foco Hay también otro detalle. en su corazoncito patriótico? ¿Qué hay? Sí, San Luis, San Luis y su provincia argentina. Entiendo que hay que trabajar mucho con la pertenencia, con el sentido de patria, ¿no? De patria. Es tan importante volver a nuestras raíces. Ahí estaba la diputada Karina Bachey de la provincia de San Luis. El tema es el proyecto de ley de lenguaje de señas que avanza en la Cámara de Diputados de la Nación. Meli, ¿qué podemos decir al respecto? Sí, Fer, en el día de ayer se sacó este dictamen unificado que, bueno, se celebró bastante porque participaron obviamente distintas organizaciones, ¿no? Confederaciones, nacionales del país, algunas también provinciales que agrupan a personas sordas de todo el territorio argentino, y este dictamen que se sacó esperó 20 años, así lo dijo una de las diputadas, hace 20 años que vienen reclamando para que esta ley salga. Y además somos uno de los pocos países, ¿no?, que todavía no reconoce a la lengua de señas en todo su territorio. Como te decía, bueno, tuvo dictamen en la Comisión de Discapacidad y el texto que salió se unificó a partir de distintos proyectos que habían sido presentados por Lucila Massín, Leonardo Grosso, 2 diputados del Frente de Todos, y también Julio Cobos de la UCR. Además, lo que dijo Luis Di Giacomo, el presidente de la Comisión de Discapacidad, es que iban, a hacer los pedidos necesarios, los trámites necesarios para que se quite, se suprima el giro que también tiene el proyecto a la Comisión de Presupuesto, porque en realidad no tiene ningún gasto y ya quieren que, pueda ir al recinto, ¿no?, en lo que queda de este mes. Así que si te parece vamos a repasar más lo que dice. Es corto el proyecto, tiene 5 artículos y a través del mismo se reconoce a la lengua de señas como una lengua natural y originaria que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el territorio de la nación argentina, y que garantiza su participación e inclusión plena, como así también de las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua. Es importante, ¿no?, también siempre recordar que tenemos, ¿no?, lenguaje de señas en cada una de las sesiones aquí en la Cámara de Diputados. En cuanto a su definición, se señala que la lengua de señas posee una estructura gramatical completa, compleja y distinta del castellano, y que al ser visual es completamente accesible desde el punto de vista perceptual para las personas sordas, como así también para todas las personas. Lo que, obviamente, a partir de este reconocimiento, ¿no?, lo que se busca es... Todos conocemos quizás el lenguaje de señas, pero sí que cada vez sean más personas, ¿no?, las que lo puedan aprender. Claro, exactamente. Bueno, en la Cámara de Diputados se están haciendo cursos de lengua de señas en distintos niveles, ¿no?, obviamente, para ir tomando contacto con
con esta nueva forma, para muchos, nueva forma de comunicarse. Sí, es importante eso. Bueno, además serán organismos legítimos de consulta sobre lengua de señas, aquellas organizaciones constituidas íntegramente por personas sordas que las representen en todo el territorio de Argentina y que se encuentren oficialmente constituidas e inscriptas con reconocimiento de los estados nacional, provincial y municipal. Es decir, lo que garantiza esta ley es que todas las organizaciones, las confederaciones, las asociaciones que han venido trabajando en el proyecto tengan parte, ¿no?, en este impulso que se le aspira a dar. ¿Con qué? Con participación, por supuesto, del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro. Porque vamos a ver que se lo faculta al Poder Ejecutivo para fomentar e impulsar en los distintos ámbitos de su competencia el acceso y el uso de la lengua de señas de todas las personas que por cualquier motivo elijan comunicarse en dicha lengua. Y todo esto tendrá que ser en pos de ciertos objetivos, como por ejemplo tener una accesibilidad efectiva y plena a la vida social, eliminar las barreras comunicacionales y actitudinales, ¿no?, muchas veces de todas las situaciones en las que las personas sordas quedan fuera, ¿no?, de poder participar por justamente no estar fomentar el lenguaje de señas. Eliminar también, equiparar oportunidades tendientes a impulsar y fortalecer la independencia, la autonomía personal y la toma de decisiones de las personas, ¿no? Esto es fundamental para el desarrollo de la vida de personas con discapacidad sonora. Y diseñar y ejecutar estrategias que aseguren la accesibilidad comunicacional en todas las políticas públicas dirigidas a la sociedad. Así que en esto consta este proyecto que, bueno, es ampliamente esperado, fue consensuado. Todos los temas en realidad que salieron en el día de ayer de la Comisión de Discapacidad tenían acuerdo. También se avanzó con un proyecto que tiene que ver con la formación para funcionarios públicos en temática de discapacidad, una especie de ley Micaela de discapacidad que se está replicando, ¿no?, con varias temáticas. La vemos también con lo que fue la ley Yolanda. Ahora también la semana que viene va a seguir tratándose la ley, bueno, Lucio, que no se va a llamar ley Lucio, pero también es de formación sobre, bueno, el maltrato infantil. Y también salió un proyecto que tiene que ver con el cambio del símbolo de accesibilidad universal, ¿no?, el simbolito de personas con discapacidad que siempre vemos, ¿no?, que consta de una persona, como la figura de una persona en silla de ruedas. Sí. Bueno, cambiarlo por un nuevo logo que hay, que tiene que ver más con una persona como con sus brazos extendidos y unas redes, ¿no?, que lo rodean. Bueno, esos son algunos de los proyectos que salieron, junto al de lengua de señas, que ya tiene dictamen y se espera que se simplifique todos los trámites para que no pase por la Comisión de Presupuesto. Y de esta manera, gracias Meli, porque de esta manera, si se evita ya el tratamiento en una de las comisiones, estaría ya en condiciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Y como dijo el diputado Luis Di Giacomo, que no es necesario que vaya a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque no genera un costo extra en el erario público, entonces no hace falta que vaya a la Comisión de Presupuesto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué 20 años de discusión en el Congreso sobre este tema, tal cual se dijo en la Comisión de Discapacidad, y bien lo estaba reflejando Meli, de este proyecto que es muy necesario para un porcentaje importante también de la sociedad? Sí, es un tema realmente que merece mayor atención. Claro. Inclusive, yo tengo una sobrina, vamos a la parte parroquial, que es profesora de lenguaje de señas, y me contaba que tienen un gran problema, por ejemplo, en ellos con los chicos, los chicos tienen el gran problema en sus casas después, porque los padres no saben lenguaje de señas, y entonces el único lugar donde se sienten contenidos y donde pueden comunicarse es en la escuela. Justamente, el tema es que les cuesta muchísimo que los padres después decidan adaptarse al tema y aprender el lenguaje de señas. Claro, seguramente los padres harán un esfuerzo
extra como para poder entender por lo menos algunas palabras y poder comunicarse, ¿no? Claro. Tener una mínima comunicación, ¿no? Seguramente. Bueno, lo cierto es que avanza la lengua de señas en la Cámara de Diputados de la Nación y si los tiempos van transitando como para eliminar el tratamiento de una de las comisiones, antes de fin de año podría formar parte de una agenda que tengan los diputados para llevar al recinto de la Cámara Baja. La diputada Virginia Cornejo, del PRO de la provincia de Salta, también integra la Comisión de Discapacidad, habló de esta manera. Lenguaje de señas, una larga lucha. Una lucha que la venimos teniendo desde la provincia misma, ¿no? Y que podamos debatirlo en el recinto y que en el recinto podamos aprobar ahora el certificado único de discapacidad permanente o no renovable. Todas estas son buenas noticias para quienes sufren una discapacidad y a su vez sepan que los estamos acompañando y que estamos en la búsqueda de que sus condiciones de vida sean cada vez mejor y no peor. Así que contenta con que se haya logrado contenta que vamos a tener sesión y que se esté incluyendo dentro de esa sesión este certificado único de discapacidad. Así que eso te puedo contar. Hablábamos de la posibilidad de que haya sesión el día miércoles, no sé si les han dicho algo, pero entonces estos temas entrarían en la sesión, en la próxima sesión. Efectivamente, está como posible temario el certificado único de discapacidad. Y esto me pone muy contenta. Es una larga lucha, una lucha necesaria. Esto de no pedirle a quien tiene una discapacidad que cada tanto tenga que ir a demostrar que la sigue teniendo. Me parece realmente una vejación a sus derechos. Así que vamos por esa. Bueno, ahí estaba la diputada Virginia Cornejo. El tema es la ley de lengua de señas que avanza en la Cámara de Diputados de la Nación, como dice la diputada, muy posiblemente en caso de haber sesión, en caso de avanzar estos acuerdos también entre los diputados y las diputadas nacionales, que llegue al recinto próximamente, posiblemente en una próxima sesión que puede ser la próxima semana. Cambiamos de tema porque hubo un debate que se dio aquí en la Cámara Baja que generó controversias, que tiene que ver con el financiamiento de la industria cultural en la República Argentina, que prácticamente todos los bloques están de acuerdo y estuvieron de acuerdo a la hora de discutir ese tema y la necesidad de financiar la industria cultural. La discusión principal es que el proyecto que finalmente se sancionó, porque vino con la sanción que primero se dio esta discusión aquí en la Cámara de Diputados, habla de 50 años para adelante de lo que tiene que ver este financiamiento. Bueno, lo cierto es que este proyecto de ley en las últimas semanas tuvo también la sanción por parte de la Cámara de Senadores, es ley de la Nación y en Diputados Televisión preparamos el siguiente informe. Se convirtió en ley la prórroga por 50 años del financiamiento a la industria cultural. El Poder Ejecutivo envió un proyecto a diputados sobre el financiamiento en las industrias culturales. Este mismo tuvo giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el cual tuvo dictamen de mayoría el 3 de mayo. Y el día 15 de junio, la Cámara de Diputados logró su media sanción y continuó su recorrido en el Senado. El jueves 27 de octubre, el Senado sancionó el proyecto de ley. Fue aprobado por 57 votos a favor, 2 votos en contra y 9 abstenciones. El miembro informante del proyecto y presidente de la Comisión de Comunicaciones, Pablo Carro, del Frente de Todos, defendió el proyecto al señalar lo siguiente. El primer argumento es un argumento que yo llamo el argumento Finlandia, que es que ¿cómo estamos legislando como si estuviéramos en Finlandia? ¿Cómo puede ser que un país que tenga tanta pobreza, que tenga tanta desocupación, le esté destinando fondos a la cultura? ¿No? Ese es el argumento Finlandia. Yo digo que resulta que la cultura llega después de que dejamos de ser pobres. Es decir, los pobres no acceden, no les corresponden, no tienen derecho a la cultura. Es un argumento sin sentido porque además sabemos bien que cualquier país que quiera crecer tiene que invertir en educación, tiene que invertir en ciencia y tecnología y tiene que invertir en cultura. Yo digo, será porque el proyecto ha tenido giro a presupuesto y en presupuesto miran las cosas de esta
esta manera, porque yo no puedo entender que para estas leyes, que lo que se proponen es financiar a nuestra cultura, nos vayamos a una discusión técnica muy fina en sentido tributarista para buscarle un fin a la asignación. Y acá quiero ser muy claro, porque si en vez de haberle puesto fin a la asignación hubieran dicho vamos a ponerle fin a los impuestos, hubiera sido coherente, porque estarían quitando impuestos, que es la discusión general que nos dan. Pero no, la propuesta es que se siga cobrando el impuesto, pero que vaya a rentas generales. Resulta que no está mal poner plata para la cultura, el problema es que se lo queda la burocracia y no le llega a quien le tiene que llegar. Y la verdad es que también es un argumento absurdo por distintas razones. Primero, porque si pensamos a la cultura como una industria, como industria cultural, como solemos decir, cada peso que se invierte en las industrias culturales es un dinero que se multiplica. Si pensamos películas que se financian a través del Inca, la gran mayoría o muchísimas de esas películas son coproducciones con otros países. Es decir, que el fomento del cine nacional lo que hace es traer dólares de afuera para el trabajo argentino. Pero tan importantes son estos institutos. El objetivo de esta ley es evitar el desfinanciamiento del Instituto Nacional de la Música, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Instituto Nacional del Teatro, el INT, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, Radio y Televisión Argentina, RTA, la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional y la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. La sesión fue seguida desde los palcos por los sindicatos de cada instituto, artistas, músicos e intelectuales. El debate estaba dividido por quienes defendieron la iniciativa como forma de fomento a la cultura y el descontento por el plazo de 50 años de extensión en su vigencia. Y sobre todo, el uso de fondos coparticipables para financiar organismos nacionales y una industria concentrada en el área metropolitana de Buenos Aires. En la Cámara de Diputados fueron más de 4 horas de debate. El proyecto se aprobó con 132 votos a favor del Frente de Todos, el Interbloque Federal, Provincias Unidas y la Izquierda, 5 votos en contra de legisladores libertarios y 92 abstenciones de la mayoría de los integrantes de Juntos por el Cambio. En el capitalismo tradicional, señor presidente, cuando usted ganaba un mercado, supongamos que usted fabricaba automóviles y ganaba el mercado de la India o el mercado de China, festejaba el primer día porque de golpe iba a vender 100.000 autos más, tal vez, o 1 millón de autos más o más. Pero el otro día era un dolor de cabeza porque usted tenía que fabricar ese 1 millón de autos más. Pero la diferencia con las industrias culturales es que en muchos casos, como el cine, por ejemplo, una vez que usted hace una película y esa es una película exitosa y usted gana un mercado, usted no tiene que volver a rodar de vuelta la película y otra vez a producir el film. El costo marginal, como decimos en economía, es virtualmente cero. Y esto es una ventaja enorme desde el punto de vista del desarrollo. Pocas industrias tienen la capacidad de traccionar el desarrollo económico en un entorno globalizado como el que estamos viviendo, como las industrias culturales, señor presidente. Yo creo que las industrias culturales deben recibir un tratamiento que favorezca su expansión, que favorezca su crecimiento y por lo tanto soy un gran defensor de las industrias culturales en Argentina. Pero ¿qué está y qué no está en discusión hoy? Hoy no está en discusión extender la asignación específica de una serie de impuestos, señor presidente. Ambos proyectos, el de mayoría y el dictamen de minoría, contemplan efectivamente la extensión de los beneficios hacia esos sectores. Así que hoy no está en discusión eso. No está en discusión las bibliotecas populares. Ambos proyectos contemplan la asignación de fondos a las bibliotecas populares. No está en discusión eso. Las cosas que a mí no me gustan del dictamen de mayoría, señor presidente, es que esa extensión sea por 50 años porque no corresponde a la práctica habitual en materia tributaria y en materia legislativa. Es una práctica bastante poco ortodoxa y los que tienen más tiempo en este lugar lo conocen mejor que yo. Nací en un pueblo muy pequeño del interior de la provincia de Buenos Aires y cuando era chica había cines, había teatros,
había también restaurantes. Después vino la dictadura militar, vino el menemismo, cerró los ferrocarriles y ahora no hay ni trabajo ni cultura, ni trabajo ni cine. Entonces ese contrapunto es falso. Recién me decía mi compañero Alejandro Vilca que en Jujuy, en La Puna, van las grandes productoras extranjeras a filmar, pues los niños de ese lugar no tienen para pagar el abono y ver las películas que allí se filman. Así que por eso estamos acá, para proponer que se determine ya mismo una prórroga por 50 años de la extensión de las asignaciones específicas para industrias e instituciones culturales para evitar el apagón cultural. La ley del año 73 que creaba las asignaciones específicas para los destinos de las industrias culturales y que la ley 27432 achicó en los tiempos a 5 años, estaría hoy por cumplir 50 años. Esos 50 años queremos de aquí para adelante para promover la cultura como diversidad nacional. La industria cultural, el cine, la música, el teatro independiente, pero también las bibliotecas populares, las radios comunitarias, esas expresiones que nos han rogado actores de nuestra provincia de Río Negro y actoras que forzadamente conducen bibliotecas populares y radios comunitarias en las localidades de nuestros territorios, que defendiéramos una prórroga que garantice la sustentabilidad de esas instituciones. Bueno, ahí estaban los diferentes diputados, las diferentes diputadas, las diferentes voces del Congreso Nacional de lo que fue hasta hace pocos días nada más, uno de los debates que dio este Congreso de la Nación, primero en la Cámara de Diputados, luego en la Cámara del Senado como Cámara Revisora, que tiene que ver con el fomento a las industrias culturales, el financiamiento de las mismas y el periodo de financiamiento que hablaba de 50 años, es la ley que se aprobó y que en definitiva es lo que generó esa discusión, ¿no? Sí, más que nada sobre el tema de claro, la cantidad de años. La cantidad de años, justamente. Sí. Si hubieran sido 2 años solamente, o 5 años, o 10, que era lo que sugerían, pero bueno, la cuestión es que... Yo creo que también debe tener una razón, ¿no?, lógica del por qué tanto tiempo, ¿no? Seguramente, pero lo que es seguro es que de acá a 50 años muchas de esas industrias culturales no van a existir, claro, claramente. Y se van a transformar, sí, ¿no? Sí. Que es lo que está pasando también con la tecnología, sí, ¿no? Obviamente. Es importante resaltar que en diputados el debate fue bastante intenso, sí, y que hubo una posición por Juntos por el Cambio de abstención de casi todo el bloque, ¿no? Pero en el Senado la ley finalmente fue ley por 57 votos a favor, 2 en contra, ¿no? Solamente, y 9 abstenciones, porque el radicalismo votó a favor, claro, en el Senado. Tuvo otra postura, sí, o una postura diferente a la postura que tuvo en la Cámara de Diputados. Exactamente. Bueno, de esta manera repasamos este debate que se dio en el Congreso de la Nación y que lo podríamos tener ya también en la agenda para recordarlo en cualquier momento, porque me parece que estos informes valen la pena y son muy interesantes como para recordar también los distintos temas, los distintos tratamientos sobre distintas leyes que tiene particularmente la Cámara de Diputados. Vamos a hacer una pausa en el análisis para regresar y hablar también con los diputados nacionales sobre la agenda que se viene para la próxima semana. Es una agenda con mucha actividad para los próximos días. Ya el martes hay agendadas varias comisiones. Después de la pausa vamos a estar hablando de todo esto. Es el análisis por aquí, por DTV. Ya regresamos. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros.
porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Gracias, Premios TAL, por las nominaciones. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer noticiero de los barrios populares. Hay sectores más postergados, pero la realidad es mucho más dura en los grandes centros urbanos, en el conurbano, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Yo creo que la realidad es la más dura de todas, ¿no? En todo el país. ¿Y de qué manera podemos instrumentar soluciones? ¿Sí? No versos, sino soluciones. Entonces, para nosotros eso es importante. No solamente lo académico, sino también llevar herramientas para que la gente, no importa la clase social, pueda laburar y pueda mejorar su calidad de vida. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los tres llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso.
Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por Diputados Televisión, el análisis en DTV, en una semana que se va cerrando, que repetimos, no tuvo actividad en el recinto de la Cámara de Diputados, sí tuvo actividad poca, pero tuvo actividad en las comisiones, se avanzó un poco en lo que tiene que ver con la discusión del proyecto de ley de humedales, se pasó, o por lo menos es lo que se planteó en esta comisión, de pasar una nueva reunión la próxima semana, ya un plenario de comisiones para discutir el tema humedales y firmar dictamen. Ahí hay una discusión que ya la estuvimos conversando con el diputado Torello respecto a las posturas a favor y en contra de aprobar una ley de humedales en la República Argentina, porque no hay un consenso como para tener un solo dictamen y que ese dictamen llegue con consenso político al recinto de la Cámara Baja. Y por otro lado, otras comisiones que avanzaron, sí, con algunos temas, lo que nos traía Meli aquí a esta mesa, que tiene que ver con la lengua de señas, que podría levantarse desde el punto de vista administrativo lo que es el tratamiento en la Comisión de Presupuesto, y por lo tanto estaría ya en condiciones este proyecto de llegar al recinto, en búsqueda de una agenda consensuada entre oficialismo y oposición para que la próxima semana, muy posiblemente el próximo día miércoles, es lo que quiere Germán Martínez, el presidente de la bancada del oficialismo, es lo que quiere Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados. Veremos consensuarlo también con los presidentes de los bloques de la oposición y de esa manera tener una sesión la próxima semana aquí en la Cámara Baja. Nos vamos a ir a la provincia de Catamarca. Diputado Rubén Mansi, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, diputado, estamos cerrando una semana en la cual, hubo tratamiento de algunos temas. Hubo un tratamiento que tiene que ver con unas jornadas, particularmente sobre, las jornadas de ayer, sobre accidente cerebrovascular. Temas que son sumamente interesantes, importantes. A veces la agenda del Congreso pasa por los grandes títulos cuando hay discusiones políticas en el tratamiento del presupuesto o de otros proyectos muy políticos. Pero hay temas interesantes e importantes que ustedes vienen tratando. Sí, realmente, porque, y no solamente que es interesante en sí el tema, sino que es de alto impacto en la salud pública. Claro. El accidente cerebrovascular es la tercera causa de muerte en la Argentina. En muchos países es la segunda causa de muerte. El accidente cerebrovascular, a diferencia de años atrás, cada vez alcanza población más joven, y el accidente cerebrovascular es la primera causa de discapacidad en el adulto. O sea, tiene un impacto epidemiológico, sanitario, económico, social, emocional altísimo. Usted imagínese que hay, primero, el accidente cerebrovascular tiene una alta mortalidad. Y segundo, tiene alto nivel de secuelas. Claro. O sea que hablar de accidente cerebrovascular no es hablar de una enfermedad menor. Mire, los otros días murieron en la Argentina, un X día salió la noticia, 12 personas por COVID. Ese mismo día en la Argentina murieron 40 personas por accidente vascular, por ataques cerebrovasculares. Claro. O sea, claramente no le estamos, como lo tenemos incorporado en nuestro acervo cotidiano, como los ataques al corazón, no nos damos cuenta la cantidad de vidas y la cantidad de secuelas que esto genera. Y no nos estamos dando cuenta de que esto lo podríamos mejorar desde la política sanitaria, por supuesto. Claro. Los proyectos de leyes, digo porque hay un proyecto presentado por la diputada Chala y otro presentado por mí, pero existe un proyecto previo que es anterior a los dos, que es el de la diputada Alma Zapac,
que perdió estado parlamentario, pero un poco está representado a través del mío. Y los proyectos son muy coincidentes, pero no son coincidentes por casualidad. Son coincidentes porque estamos siguiendo cosas que ya se hicieron en otros países y guías de tratamiento y guías de conducta frente al accidente cerebrovascular que las sociedades científicas recomiendan. O sea, no estamos, la verdad, no estamos inventando nada, estamos dándole forma legislativa a algo que ya está no solamente inventado, sino probado que funciona. Así que me parece una cuestión, creo que no sé qué impacto habrá tenido en el ambiente legislativo, no me termino de dar cuenta, pero creo que la jornada de ayer fue altamente importante. Contamos con la participación de sociedades científicas. El expositor central es un médico que trasciende largamente las fronteras de la Argentina, que es el doctor Lilik, que es un neurocirujano endovascular que tuvo, digamos, el gran aporte de demostrar en números que es más económico hacer las cosas gastando lo que se debe gastar y haciéndola como se deben hacer, que como lo estamos haciendo ahora, y que no solamente es más económico, sino que eso va a salvar vidas y que eso va a disminuir las secuelas del accidente cerebrovascular. Así que bueno, fue una muy buena jornada. Uh-huh. Diputado, ¿cómo está? Melissa Jofre lo saluda. Le quiero consultar... ¿Cómo te va, Melissa? ¿Cómo estás? Bien, la semana que viene está prevista una reunión de la Comisión de Salud. Se van a tratar ahí unos temas que tienen que ver, bueno, con declarar, creo que algunos días especiales y también un proyecto que tiene que ver con la enfermedad congénita, ¿puede ser? Sí, hay detección precoz de enfermedades congénitas y sí, días especiales, días de algunos síndromes. Diría que por lo que he chequeado, los títulos, los proyectos, yo los he visto hace un tiempo. No me parece que sean proyectos que nos traigan mayor discusión dentro de la comisión. Hoy se reunían los asesores para ultimar detalles y probablemente para mejorar algún detalle de alguno de los proyectos, pero creo que va a ser una reunión donde espero, todo puede cambiar, por supuesto, en esto, pero espero que podamos hacer dictámenes con consenso absoluto, ¿no? Y faltan pocos días para la fecha límite, digamos, justamente para los dictámenes. ¿Cree que con esta reunión ya se va a cerrar un poco el trabajo de la comisión o queda algún otro tema pendiente? No, quedan varios temas pendientes, importantes, interesantes, de impacto, pero ojalá se pueda sacar algún otro dictamen. Yo voy a insistir también con que se ponga en agenda el resguardo de gametos, que alguna vez lo conversamos, para los chicos que son tratados, que tienen tratamientos oncológicos y que pierden su fertilidad. Entonces, actualmente existe la técnica y todas las cuestiones técnicas y existe la infraestructura como para hacer un resguardo, un resguardo en un banco acorde de los gametos y bueno, del espermatozoide y óvulos, para que cuando esos chicos terminen su tratamiento oncológico y hayan perdido la fertilidad, puedan ser papá o puedan ser mamá
gracias a haber resguardado sus gametos. Así que yo voy a pedir que se tenga en cuenta ese proyecto, y creo que el de accidente cerebrovascular, que es un proyecto muy trascendente, de mucho impacto, pienso que inevitablemente lo tendremos que esperar para el año que viene, pero también viene a cuenta, y disculpen que vuelva al mismo tema, es un accidente que es un proyecto, no es un accidente. Lo estamos impulsando desde los sectores políticos totalmente distintos y, si se quiere, antagónicos, y en esto no hay grieta. Yo ayer lo dije, este es un proyecto transgrieta, y la verdad que creo que podemos lograr mucho consenso. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Justamente habló de grieta, y bueno, hay una grieta en el tema humedales que se vio esta semana. Bueno, usted no integra ninguna de las comisiones que participan del plenario, pero bueno, es representante de una provincia que tiene bastante interés en esa cuestión. Y de hecho estaban convocados autoridades de la provincia para participar. Habían dicho que iban a venir de Catamarca, no vinieron. De todas maneras, las críticas se las llevaron desde la gente de Juntos por el Cambio por no haber estado. Las críticas de quienes querían avanzar con el dictamen. Por un lado, entonces, la pregunta es si qué postura usted tiene particularmente sobre el tema, y si corresponde que la crítica se la lleven Juntos por el Cambio, o sea, si este rechazo también que pueda llegar a haber es más bien transversal. La decisión de Juntos por el Cambio de no concurrir fue una decisión tomada por nuestros compañeros que participan de las comisiones que tienen el tema. Yo no conozco el detalle íntimo, sé que ellos tomaron una decisión política porque no estaban conformes de una serie de cosas como se venían manejando, y esto fue una actitud política que yo asumo que tiene sus fundamentos. La posición mía particular, que creo que la comparto con la mayoría de la gente de Juntos por el Cambio, es que hay que encontrar una manera de proteger los humedales sin trabar el desarrollo económico productivo de la Argentina. Esta especie de pedido de fórmula mágica que hago, yo creo que es el único camino, porque no hay en el mundo un país que deje de utilizar sus recursos naturales. Hay países que los utilizan muy mal, muy destructivamente, con un gran impacto ecológico, y hay otros países que lo utilizan equilibradamente, que buscan mecanismos de mitigación y de compensación del impacto, y creo que nosotros tenemos que ir por ese camino. Yo entiendo que una de las cuestiones principales es que los proyectos de ley de humedales, cuando define a los humedales y cuando los define en cuanto a su criticidad, no establece criterios objetivos mensurables, sino que usa palabras como vulnerables o más vulnerables o más críticos, que son palabras que cuando uno lo quiere traducir en el aquí y en el ahora terminan siendo definiciones muy difusas. Es lo mismo que la palabra sufro mucho, sufro menos. Estoy diciendo mucho, pero se puede interpretar con distintas intensidades.
y uno de los problemas que tenían esos proyectos era que de última van a quedar en manos de la autoridad de aplicación la interpretación de esos conceptos. Y ahí me parece que desde lo legislativo, en algo que tiene que establecer un límite entre lo permitido y lo no permitido, deberíamos encontrar algunas definiciones un poco más taxativas, más concretas, más tangibles, y dejar menos a la libre interpretación. Pero bueno, es una opinión de alguien que, siendo diputado, no estoy totalmente metido en esta discusión, porque, vuelvo a repetir, no soy de esas comisiones. Claro. Rubén, parecería que hoy por hoy es muy difícil lograr y alcanzar esos acuerdos, ¿no? Sin entrar profundamente en lo que marcan las leyes, en lo que marca la ley o los diferentes dictámenes que se están trabajando, pero parecería muy difícil lograr un entendimiento y un acuerdo entre los sectores más ecologistas, los sectores más productivos de la República Argentina. Que no hay por qué identificarlos en un interbloque versus otro interbloque. No, Creo claro. que esto está cruzado transversalmente. Claramente la crítica, por ejemplo, de los gobernadores, vino tanto de gobernadores del peronismo, del oficialismo, como de gobernadores radicales. O sea, esto es algo también que tenemos que tener todo en cuenta, y que la gente que nos escucha y que no está metida en el ambiente legislativo lo tiene que saber. Esto es en gran medida una tensión entre un modelo productivista y un modelo más ecológico. Si usted me dice a mí dónde me paro, bueno, yo quiero una Argentina productiva con preservación del ambiente. Y hay dentro de las corrientes de pensamiento que abordan esto, hay mucha gente que trabaja en esta especie de calle del medio, ¿no? Diputado, se habla de una posible sesión con temas de consenso la semana que viene. Bueno, primero preguntarle si usted tiene alguna data al respecto de qué proyectos ingresarían, y si no es así, qué iniciativas considera que están pendientes y que le gustaría que avancen. Está la demorada ley de enfermería, ya sé que está ahí en la lista. Está bien. Pero la ley de enfermería ya está, no ya la hemos tratado. Ay, mira, sí. me la olvidé. Me la olvidé completamente. ¿En el recinto? Claro. Ya salió la media Claro. sanción. Ah, en el Senado está pendiente. Ah, no, Claro, fue ley. Sí, fue ley. Ya es ley. Bueno, esa la tachamos. La tachamos. Esa no la incluimos. Me hicieron confundir, le digo. Me hicieron confundir porque hubo un diputado que estos días andaba hablando de ley de enfermería. Ese también se le pasó. Estaba perdido. Ahí está. Estaba con un déjà vu. Sí. Bueno, pero temas nos faltan, ¿no? Para poder tener una sesión el próximo día miércoles. Digamos que han avanzado no solo esta semana, sino también semanas anteriores con algunas iniciativas que son de mucho consenso. Sí, nosotros en salud tenemos varios temas que hemos sacado con dictamen uniforme. Por ejemplo, hemos sacado con uniformidad el dictamen pero no sé si lo aceptarán, el dictamen de Muerte perinatal. el proyecto que tiene el de muerte perinatal, el de trato humanizado en el síndrome de Down, Sí. el de pubertad precoz. Se van a tratar O sea, en presupuesto. Sí.
ahí, claro, ahí tiene 3 temas que bueno, que por lo menos de parte de salud tienen todo el consenso del caso. Claro. Diputado, usted integra la comisión de Mercosur, entonces le puedo preguntar por su opinión de las elecciones del domingo pasado en Brasil. ¿Qué le pareció el resultado? ¿Qué le parecieron en general? Es una linda manera que yo no pueda decir no opino nada. No, usted integra la comisión de Mercosur, así que no tiene otra No, a mí opción. me parece que fue una elección buena, muy buena, porque a pesar de que el país estaba muy dividido y que estaba Sí, lo escuchamos. Parece que estamos con... ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. No, digo que me parecía que las elecciones fueron, el resultado final es bueno, porque un país muy dividido, en casi un empate técnico, gana un candidato y lo hace demostrándose claramente mucho más prudente de lo que ese mismo candidato fue en otros momentos. Yo particularmente creo que Lula abandonó la historia del socialismo latinoamericano del siglo XXI y se da cuenta que no puede desmarcarse de ciertas realidades mundiales y que necesita darle continuidad a alguna de las políticas económicas o a la mayoría de las políticas económicas de Bolsonaro. A mí me parece que Lula va a ser un presidente que va a poder hablar bien con el actual presidente, y si nosotros ganamos el año que viene, también sé o asumo que Lula va a poder hablar muy bien con quien fuera el presidente o la presidenta de Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh. Y en la coalición cívica, diputado, ¿cómo quedaron? ¿Qué piensa usted en realidad, más que la coalición cívica? Pero es parte del partido que integra, con las declaraciones de Elisa Carrió, diciendo, bueno, que si no se garantiza una interna con una lista honesta, ella está dispuesta también a jugar como precandidata en la categoría presidencial. Está perfecto. Lo que está diciendo Elisa Carrió es que nosotros, dicho al revés, pero lo mismo, nosotros estamos dispuestos a apoyar una lista con garantías de honestidad. Si eso no se da, nosotros armaremos nuestra propia lista. Eso no está mal, no es disruptivo, no es apostar a la pelea interna, es expresar una opinión, porque en forma simultánea Elisa Carrió habló de que en una paso de Juntos por el Cambio, saldría fortalecido y se generaría una masa crítica muy importante que daría una potencia muy especial a un gobierno de Juntos por el Cambio para poder encarar los cambios que sean necesarios. ¿Y coincide con ella en esta afirmación de que era riesgoso quizás adelantar candidaturas, como se empezó a hacer a lo largo de todo este año, porque eso produce un desgaste justamente de la coalición, y lo vemos con las internas que surgen, ¿no?, también como todo el tiempo? Sí, yo creo que no es bueno adelantar candidaturas. No es fácil tampoco no adelantarlas. Claro. Porque la gente busca nombres. Pero yo siempre insisto que nosotros esta vez
a diferencia del proceso de coalición del año 2015, esta vez empezamos a hacer las cosas bien y en realidad las seguimos haciendo bien, no digo sin errores, digo bien en el camino que hemos elegido. Las 4 fundaciones siguen trabajando en la producción de documentos que den un marco programático a la coalición en el gobierno. Gobierne quien gobierne de la coalición. O sea que no estamos en nuestras estructuras, no estamos anteponiendo los personalismos o los nombres, estamos anteponiendo un proyecto de país. Y creo que eso es lo fuerte, pero claro, probablemente lo que yo digo, desde el punto de vista de ustedes que son los que saben, me van a decir que sí o no, pero desde el punto de vista periodístico no es tan atractivo como salir a confrontar un candidato contra otro. Lo mío parece más aburrido, pero lo mío tiene la virtud que en un momento de mucho dolor, de mucho deterioro económico, donde todos los días uno palpa el desplome social que está sufriendo la clase media, decir esto no a lo mejor no enloquece de alegría, pero trata de transmitir primero serenidad y segundo se le está diciendo a la gente estamos estudiando la mejor manera de salir del pozo donde estamos. Diputado, ya que estamos en el tema electoral, esta semana el ministro del Interior planteó una cuestión que, bueno, desde Juntos por el Cambio obviamente no lo admitirían, el tema de las elecciones intermedias. Pero bueno, puesto... Fue como alocado, digamos, ¿no? Fue como alocado. Claro, pero... Tiro un título para armar para lío y tapar otro. ¿Usted cree, eso sí, improbable que se pudiera tratar ahora porque amerita una reforma constitucional, evidentemente, pero en otro contexto, ¿usted cree que valdría la pena pensarlo, por lo menos? Hablemos de 2027, o sea, muy a futuro. Creo que hay que analizarlo, pero yo muchas veces lo pensé. ¿Por qué lo pensé? Porque uno de los defectos que tenemos nosotros, o los gobiernos, los que gestionan, es que gestionan a 2 años vista. No gestionan a 4 años ni a 10 años. No trazan planes de largo alcance, siempre tratan de agarrar la cortada de la medida de gobierno efectiva, de efecto rápido y que sume electoralmente. Porque ven siempre el horizonte electoral cerca. Entonces, si se aleja el horizonte, uno piensa, tal vez un poco cándidamente, que esa estrategia podría cambiar y podría inducir a pensar un poco más estratégicamente y no tan coyunturalmente. Pero creo que eso no se va a solucionar con correr el límite de una elección a 2 años, a 4. Creo que eso se va a solucionar con un cambio de cultura política mucho más profunda, en donde haya realmente gente, presidentes, gobernadores, que tengan una visión estratégica del desarrollo y de la política y que sean capaces de levantar la mirada de la coyuntura. Y eso, creo que para ilustrarlo, el éxtasis del hoy fue cuando Guzmán dijo el plan es la coyuntura. Fue exponer
la cortedad en las políticas de gobierno al máximo. Claro. Y creo que hoy seguimos viviendo en esa situación de cortedad, porque en realidad, y uno lo ve en el oficialismo, como que bueno, zafamos este mes, zafamos de esta amenaza de tormenta, a ver qué pasa la semana que viene. Es como ir viendo el pronóstico día por día y no analizar si el año global va a ser más seco, más húmedo, si va a ser más propicio para cultivar o para criar ganado, en fin. Estoy diciendo como que el análisis político y la discusión política termina siendo sobre el clima del día y no sobre el país que queremos o cómo salimos de donde estamos, que seguramente no queremos estar donde estamos. Entonces, siempre estamos... por eso terminamos discutiendo muchas veces títulos, ¿no? Lo de Guado de Pedro fue un título, no fue una pasada de un telón de fondo así que pasó y nada, sin sustento, sin nada. Rubén, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, por favor, que tengan buenas tardes y buen fin de semana. Gracias, lo mismo para usted también, diputado. El diputado Rubén Mansi, diputado de la Coalición Cívica por la provincia de Catamarca. Los debates aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, los temas que ocurren también fuera del Congreso y tienen una repercusión directa aquí en el Parlamento, como lo que vos estabas planteando, José, que tiene que ver con lo que señaló el ministro del Interior, Guado de Pedro. Claro, justamente fue disruptivo, claro. Y sobre todo, bueno, para generar discurso durante a lo largo de las semanas venideras, pero claramente es un tema que merece ser tenido en cuenta. Obviamente se puede analizar no en vísperas de un año electoral, claro, sino en vísperas. Tiene que recordemos lo que dijo, o sea, que eliminar las elecciones intermedias para que no vivamos en elecciones permanentes. Entonces, eso implicaría que, bueno, cada vez que con cada presidencial se eligiera todo el Congreso, claro, al mismo tiempo, y bueno, de esa manera estiraríamos los plazos a 4 años. Bueno, y algo similar, palabras similares, ha tenido hace años atrás la propia, por entonces, vicepresidenta Gabriela Michetti, que también habló de eliminar lo que serían las elecciones parlamentarias intermedias. Sí, el propio Mauricio Macri también en una entrevista, la senadora Juliana Di Turio salió a recordarlo, sí, que dijo que no le gustaban mucho pero claro, implica una reforma de la Constitución, claro, con lo cual el acuerdo tiene que ser total. ¿En qué momento hacerlo, ¿no? ¿Y en qué momento hay que hacer ese debate? Claro, seguramente hay que... Es un con buen todos los tema. debates urgentes que hay, claro, también siempre es difícil que las reformas estructurales se debatan. Claro. Entonces siempre hay temas pendientes, hay un montón, ¿no? Exacto. Claro. Y en esta cuestión, como decía el diputado Rubén Mansi, ¿no? de una reforma más estructural, de qué país queremos, dijo él. Bueno, habrá que ver cuándo se da esa reforma. Bueno, vamos a cambiar de tema porque es un tema que también lo venimos analizando y lo venimos señalando, que tiene que ver con un poco la agenda de las comisiones de la próxima semana. Una de las comisiones que está prevista la próxima semana es un plenario de 3 comisiones para discutir el tema de la ley de humedales. Leo Grosso, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, obviamente va a estar en conjunto trabajando con la Comisión de Agricultura, con la Comisión de Presupuesto, pero Grosso ya adelantó que la intención es firmar dictamen la próxima semana. La diputada radical de Evolución Radical, Brauer de Koning, que pertenece a este bloque político, a Evolución, y que habló sobre el tema de la ley de humedales con DTV de esta manera. Sí, mira, venimos trabajando hace un tiempo con el proyecto de ley de humedales. Es algo importante que tenemos que tratar y consensuar. Nosotros no participamos como miembros de la Comisión de Agricultura y Ganadería por una cuestión que el presidente manifestó de algunas irregularidades en cuanto al cumplimiento del reglamento.
pero desde un primer momento siempre quisimos estar en la discusión. De hecho, cuando se armó el plenario en su principio, pedimos que esto nos permitieran generar una comisión informativa, o que en el mismo plenario se pudieran invitar a referentes de organizaciones del sector productivo, el cual lamentablemente no nos permitieron, pero sí lo hicimos en nuestra propia comisión, en donde escuchamos a diferentes referentes. Uno de ellos fue el INTA, que fue muy interesante lo que dijo esta entidad técnica que tiene Argentina, y manifestó que aquí tiene que haber un tratamiento muy amplio, teniendo en cuenta muchísimas voces, porque hay que defender el ambiente, pero también hay que defender una producción sustentable. Se tiene que seguir produciendo alimentos en nuestro país. Entonces hay que analizar con mínimo detalle la redacción y el articulado que debe llevar ese proyecto de ley. ¿Cómo es el caso de Córdoba? Y nosotros aquí es una provincia en donde el sector productivo tiene una gran influencia. Nosotros acá se produce mucha soja, trigo, ganadería, leche. La verdad que es una maní como economía regional. Entonces es una ley que hay que verla con mucho detalle, más teniendo la experiencia, eso se dice con el tema de la ley de bosques, que ha tenido muchas manifestaciones, que ha causado muchos perjuicios y problemas en los productores por malas implementaciones, por algunas cuestiones se ha judicializado mucho. Entonces acá lo que hay que generar es una ley que se pueda practicar, una ley en donde pueda contemplar los 3 objetivos de desarrollo sustentable, que es el ambiente, que es lo social, que es lo económico. No podemos estar solamente viendo los extremos. Muy bien, ahí estaba la diputada Gabriela Brauer de Koenig, diputada de Evolución Radical por la provincia de Córdoba. El tema tiene que ver con la ley de humedales. Decimos, Leonardo Grosso, el diputado del Frente de Todos, pidió que la próxima semana nuevo plenario de comisiones y dictaminar este proyecto de ley. A ver, Leo Grosso decía lo siguiente. Hace casi una semana que nosotros convocamos para hoy. Y el diputado Bursaile me lo dijo a mí, no hay problema, yo no voy a hacer obstáculo, convocá. Y acordamos el día y la hora. De hecho, el domingo llega el boicot epistolar, como lo llamo yo. Empieza el boicot epistolar y la primera nota que manda el diputado Bursaile cuestionando reglamentariamente la convocatoria, a la que él no se había adherido y en la que varias oportunidades yo había insistido, hablando con él, de que se adhiera y que qué pasaba y qué no pasaba. Los diálogos del diputado Martínez, que contó recién, acerca si se dictaminaba, si no se dictaminaba, están ganando tiempo para llegar al 20 de noviembre. No solo los diputados de Juntos por el Cambio, sino también algunos gobiernos provinciales que no quieren que esta ley salga. Y así hay que decirlo con todas las letras. Y nosotros en el medio, la Cámara de Diputados, nuestro poder, el poder legislativo, el mandato que tenemos cada uno de nosotros y nosotras, ¿qué vamos a hacer? Yo les pregunto a ustedes, compañeros y compañeras, diputados y diputadas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser parte de la historia de dilación de la ley de humedales en este Congreso? ¿Nos dejamos correr por un comunicado de una cámara patronal minera? ¿O vamos a discutir seriamente las leyes? ¿Vamos a decir en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo? Por todo esto yo creo que nosotros tenemos que avanzar en este debate, dejar de dilatar el tratamiento de la ley de humedales. Lo discutimos incansablemente, la ley de humedales no prohíbe ninguna actividad. Todos los diputados y diputadas que están acá tienen responsabilidad de hacer llegar ese mensaje a sus gobiernos provinciales o a sus fuerzas políticas. Todos los diputados y diputadas que somos parte de estas 3 comisiones, pero de la Cámara de Diputados. ¿Por qué hubo un emplazamiento y todos los bloques lo votaron? Porque esa es otra cosa. Porque para subirse al tren de la alegría ambientalista están todos. Pero después cuando hay que resolver, después cuando hay que votar, poner la firma, definir. No, lo digo de verdad. Porque estamos todos, ponemos la mano que se debata, pero después se hace la primera reunión, se caen las paredes de este Congreso. Hoy a los de seguridad de este Congreso le dijeron que esta reunión no se hacía. Vino gente invitada a esta reunión y en la puerta le decían, no se hace, se suspendió. Eso es una locura.
Eso es una locura. Entonces, aflojemos con los niveles de operación, discutamos la política, discutamos la ley, pongámonos de acuerdo o no, resolvamos el dictamen o no, pero seamos sinceros. Presidente de la Comisión de Recursos Naturales, muy clara la postura, muy claro el mensaje para dentro y hacia afuera del Congreso Nacional respecto a el tratamiento de este proyecto de ley de humedales, que si uno empieza a tomar desde que se presentaron las primeras iniciativas, mientras también lo toma como antecedente la discusión que se dio en el Senado Nacional, las sanciones que dio el Senado Nacional, el pase a esta Cámara, a la Cámara de Diputados, llevamos 10 años buscando consensos o buscando una definición de qué quiere decir humedales en la República Argentina. Meli, va a haber comisión la próxima semana. Sí, bueno, así lo anunció Leonardo Grosso, que el próximo jueves ya tienen la intención de convocar de nuevo a las 3 comisiones para dictaminar, avanzar de una vez con la firma del despacho. Y a propósito de lo que vemos en el GRAF, que se habla de 10 proyectos, sí, había 10 proyectos en tratamiento, pero lo que dijo Leonardo Grosso es que la secretaria de la Comisión de Ambiente va a enviar por mail a todos los diputados, obviamente, que tienen competencia en el tratamiento, 2 textos que ya hay, que uno es obviamente el proyecto encabezado por Grosso, que es el que tiene el consenso con las distintas organizaciones ambientalistas y que es en base al que se había firmado el año pasado, claro, que tuvo algunos retoques. Y el otro texto que se va a enviar es el texto unificado de todas las propuestas que tenían dentro de Juntos por el Cambio, la de Ximena García, Maximiliano Ferraro y Jorge Vara, con lo cual hace pensar de que si se avanza con el dictamen va a haber un dictamen de mayoría y otro de minoría, ¿no? Bueno, veremos esto qué es lo que va a ocurrir la próxima semana en este plenario de comisiones aquí en la Cámara de Diputados, previsto para el próximo día jueves de la próxima semana. Cambiamos de tema, hablamos de un evento que se realizó ayer, ¿no? Que se cumplió un nuevo aniversario, 27 años de la voladura de Río Tercero. José, ¿qué podemos decir al respecto? Sí, justamente la diputada que recién veíamos en un tape, la cordobesa de Evolución Radical, Gabriela Brouwer de Koning, presentó un proyecto justamente para declarar Día de la Memoria y solidaridad con las víctimas del atentado en Río Tercero, que justamente se cumplieron ayer 27 años. Y bueno, es en coincidencia con la fecha que tuvo lugar el atentado perpetrado en esa misma fecha, en 1995. Y bueno, vamos a ver en qué consiste ese proyecto. Es, en caso de ser aprobado, ahí lo vamos a ver en otra placa, en caso de ser aprobado el proyecto, cada año, ese día, la bandera nacional va a permanecer izada a media asta en todos los edificios y lugares públicos en los que se promoverá la realización de actividades alusivas. Y también el Poder Ejecutivo va a realizar en la semana del 3 de noviembre actividades y campañas en pos de sensibilizar a la población sobre las consecuencias de la corrupción, el tráfico ilegal de armas y a favor de la paz y la no violencia. Y bueno, vamos a ver de qué se trató también. Y bueno, además también el proyecto establece, lo vamos a ver en otra placa, que se dispondrán además los medios necesarios a fin de que los establecimientos primarios y secundarios de gestión pública y privada organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha. Bueno, porque de esto, para esto que no se invisibilice. Y es un proyecto que es tan masivo, tiene 44 firmas, no es habitual que haya tantas firmas y hay de todo, es absolutamente transversal. El proyecto lo presentó Gabriela Brouwer de Koning, pero tiene la firma de los diputados Jacobiti, Carla Carrizo, Carlos Mario Gutiérrez de Córdoba, el esqueletismo, Federal, ¿no? Topo Rodríguez, Esper, Los Penato, el diputado Mario Negri, Stolbizer, Frade, de todos los sectores han apoyado esta iniciativa, y también del kirchnerismo, Gabriela Esteves, el diputado Carro, Waldo Wolf, lo apoyan, entre otros. Y recordemos, a ver, porque evidentemente, bueno, pasaron 27 años, pero ¿de qué se trató eso que sucedió? Ahí lo veremos en otra placa.
eso que sucedió el 3 de noviembre de 1995. A las 8:55 de la mañana comenzaron los estallidos en la fábrica de Río Tercero. Es una fábrica de 1913, data. En la ciudad de Río Tercero se vio conmovida por las explosiones registradas en la fábrica militar de esa ciudad. Y alrededor de las 9, ya a las 9 se produjo la primera gran explosión. La detonación fue escuchada a decenas de kilómetros y destruyó con su onda expansiva todos los vidrios del sector urbano de la ciudad. Y en los barrios más cercanos afectó seriamente las estructuras de las viviendas. Después, ¿qué es lo que había estallado? La planta de carga de la industria, donde operarios acomodaban proyectiles que se llenaban en la fábrica con un montacargas. Y bueno, a la distancia la gente lo que veía y que trataba de escapar de la ciudad veía un enorme hongo. Si uno recuerda las imágenes de ese entonces, las fotografías muestran un hongo que se proyectaba desde todos los puntos de la ciudad sobre la fábrica. Vemos otra placa. Y bueno, a las 9:15 se produjo otra gran detonación en los depósitos de expedición y suministros de galpones sin ninguna protección, que estaban repletos de proyectiles de guerra y pegados a uno de los barrios de Río Tercero, Las Violetas. Las viviendas en los sectores más cercanos comenzaron ya a derrumbarse y los proyectiles allí acumulados volaban por la ciudad. Ya había personas heridas, pero no se conocían que hubiera víctimas fatales, y la gente escapaba de la ciudad. Eso era la autoevacuación que se desató en ese momento. Ahí veremos otra placa que refiere a lo que fue la tercera gran explosión, la de las 9:30. La tercera, que fue, muchos recuerdan, que fue la más potente y devastó las viviendas que ya estaban dañadas y que aún se mantenían en pie en los barrios más cercanos, mientras que en el resto de la ciudad había diferentes daños. Las explosiones, no fue que hubo 3 explosiones, eran explosiones constantes. Esas que fueron cada 15 minutos fueron las más potentes. Ya se sabía que había muertos y en definitiva las víctimas fatales fueron 7, que fueron Aldo Aguirre, de 25 años, que estaba ayudando en el momento que la segunda explosión hizo que le pegara un pedazo de metal y lo mató. Elena Rivas, de 52 años, que murió por una esquirla que la golpeó, quedó malherida en las arterias y camino al hospital murió. Leonardo Solevet, de 32 años, Oder Dalmaso, de 52, que murió de un ataque cardíaco porque era tal el estrés que generaba esa situación. Pongámonos en situación. Sí, claro. La gente escapaba despavorida de la ciudad, no sabía qué es lo que estaba pasando, solo escuchaba que explotaban permanentemente. Y justamente la esposa de Oder Dalmaso, que fue Ana Coca Gritti, que era abogada, y ella fue la que, después lo vamos a ver en otras placas, pero fue quien siguió, es la responsable de que la causa no se cerrara como un accidente. Romina Torres, de 15 años, ella era estudiante, murió también por una esquirla. Laura Muñoz, 27 años, y José Varela, de 51. José Varela también murió de un ataque cardíaco durante todo eso que se vivió. Hubo más de 300 heridos también, y se especula, esas son las víctimas directas. Después se habla de víctimas indirectas que pueden contarse por decenas, porque bueno, todo el estrés, todo lo que se vivió, hubo gente que mucha se tuvo que mudar, fue a vivir a hoteles, la ciudad quedó absolutamente devastada. Vamos a otra placa, y es, recordábamos que Gabriela Braune fue la autora del proyecto, y ella es oriunda de Río Tercero, donde fue presidenta del Consejo Deliberante. Tenía 14 años cuando ocurrió todo y estaba en una escuela ubicada a 300 metros del lugar, y ella, en declaraciones que hizo justamente esta semana, recordaba el momento de la explosión, el viento, cuando se rompen los vidrios en la escuela, los llantos, los gritos, ese hongo de la explosión y la bola de fuego roja. Lo veía encima de mi cabeza, fue un sentimiento de mucho miedo.
recuerda ella. Después, ese mismo día fue el entonces presidente. A la mañana ya, antes del mediodía, comenzaron a llegar los funcionarios nacionales. El presidente de la Nación, Carlos Menem, por entonces, llegó al lugar, dio una conferencia de prensa y habló de accidente, lamentable accidente. Inclusive cuando le preguntan, él no lo deja terminar. Antes de terminar la pregunta del periodista, habla de lamentable accidente y era lo que desde el gobierno se buscó establecer y perduró esa convicción. Vamos a otra placa y vemos que fue el trámite judicial, que fue justamente la causa instruida por la Justicia Federal de Río Cuarto, se circunscribió en principio, como decíamos, al presunto accidente y fue justamente la insistencia de Ana Gritti, que como querellante penal, ella era la viuda de una de las víctimas, logró cambiar eso y fue un juez subrogante de Belleville, Oscar Valentinuzzi, quien determinó finalmente que se trataba de un hecho intencional y dictó procesamientos. Pero eso duró años, porque siempre se especuló con la posibilidad de que no fuera. Después, recordemos, bueno, se comenzó a hablarse de que en realidad había sido una maniobra de ocultamiento eso, y finalmente en el año 2011, cuando se inicia cuando finalmente, miren, fue en el 95, recordemos, había sido. Recién en el 2011 los fiscales solicitaron la elevación a juicio y en el año 2014 fueron juzgados por el delito de estrago doloso agravado por la muerte de personas 4 exmilitares que habían tenido al momento del atentado cargos jerárquicos y que eran los que comandaban la fábrica y recibieron 13 años de prisión. También hubo otro, el que era entonces jefe de producción mecánica de la industria, que recibió 10 años, pero en ese juicio que se desarrolló, Carlos Menem fue beneficiado por la falta de mérito y no participó del juicio. Finalmente la Corte Suprema dejó firmes las condenas y con el fallo quedó confirmada la certeza judicial de que se trató de un atentado explosivo intencional que tuvo como objetivo borrar pruebas de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Carlos Menem. Y bueno, recordemos aparte, en ese conflicto bélico, Argentina era garante de paz en el conflicto Perú-Ecuador y también en Croacia. Y en Croacia formaba parte de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz y había participado justamente en la venta de armas. Claro. En febrero de 2021 se había fijado la primera audiencia para proseguir, para reanudar el juicio de 2014 y ya con Menem imputado como autor mediato de lo sucedido, pero el expresidente murió antes de que avanzara el juicio. Bueno, gracias José. Pasaron ya 27 años de ese hecho, de esa situación que se vivió en Río Tercero y que José lo trajo a recuerdo aquí a la mesa a partir de un proyecto, de una iniciativa de una de las diputadas, casualmente desde la provincia de Córdoba. José, gracias. A vos. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. A usted también, gracias. Quédese en La Señal, quédese en Diputados Televisión, seguir teniendo la mejor información parlamentaria de lo que ocurre aquí en la Cámara Baja. Esto fue el análisis por aquí, por DTV. Nos reencontramos. Gracias. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el